nosotros nos estamos reuniendo para hablar en gran medida de que dimitimos y colocamos en segundo lugar nuestro orgullo para colocarlo humildemente delante de Dios. La segunda cosa que el manual de iglesia apunta es lo que la sierva de Dios dijo en Deseado toda la gente, página 628. La ceremonia de la Cena del Señor es tan sagrada hoy como cuando fue instituida por Jesús. Jesús sigue estando presente cuando se celebra este rito sagrado. Es en estas ocasiones designadas por Él mismo cuando Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia. En otras palabras, no hay un rito más importante donde podemos encontrar la presencia de Dios más directamente que en la Cena del Señor. La tercera cosa que quiero recordar en esta mañana es lo que la sierva de Dios sigue diciendo en la página 630-631 de Deseado toda la gente. Ella dijo que al recibir el pan y el vino, que simbolizan el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre derramada, nos unimos mentalmente a la escena de comunión del aposento alto. En otras palabras, nosotros estamos recordando lo que pasó Jesús en antaño. Pero sigue diciendo ella, es como si estuviéramos pasando por el huerto sagrado, por la agonía de aquel que llevó los pecados del mundo. Es decir, cuando venimos a esta ceremonia, nosotros estamos en cierta medida, de manera figurada, estamos experimentando el propósito que Dios tiene para nosotros en este fin. Y sigue diciendo ella, presenciamos la lucha por la cual se obtuvo nuestra redención con Dios. El Cristo crucificado es levantado entre nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. En otras palabras, hermanos, si alguno alguna vez ha deseado quedarse en su casa o ha pretendido no tomar la cena del Señor porque considera que no está habilitado para tal fin, mi apreciado, usted se está perdiendo un valor incalculable, una ceremonia donde nos encontramos profundamente con el Maestro para su honra y su gloria. Así que, mis hermanos, si algo requerimos en esta iglesia y hemos querido rescatar, es que toda la hermandad, escuche bien, toda la hermandad esté compenetrada con Cristo y podamos ser maduros en las manos de Dios. Hay una debilidad terrible que tenemos hoy, hermanos, terrible, muy, muy terrible. Y me refiero a la madurez espiritual. Todavía tenemos hermanos de iglesia, líderes de iglesia, que se molestan porque alguien no los saludó. Todavía tenemos hermanos que tienen problemas con la crítica, tienen problemas con los videos de la oposición. Hay hermanos de iglesia que dejan de venir a la iglesia porque tienen un inconveniente con algún hermano. Y tenemos severos problemas, hermanos, porque Dios nos tiene unidos, para que unidos podamos prepararnos para la redención en Jesús. Entonces, si queremos en esta mañana comenzar una experiencia renovada con Cristo, necesitamos comenzar a ser maduros en las manos de Dios. Y madurez es decirle a Dios, elimina el orgullo que tengo en mi corazón, que me distancio de la voluntad de Dios, y por favor, ayúdanos a levantarnos con júbilo para cumplir la misión que nos encomendó el Señor desde antaño aún hasta el presente. Así que, hermanos, si una necesidad tenemos es, necesitamos profundamente el Espíritu Santo para que nos ayude a ser maduros en Cristo Jesús. Y aunque estamos en la era del perfeccionismo, mucha gente persigue ser perfecto, pero no todo el mundo persigue realmente un encuentro profundo con Dios. A veces estamos pensando en el no pecado, no queremos pecar, pero el no pecar solo lo encontramos en Cristo Jesús, en su presencia. Así que, hermanos míos, queremos en esta mañana profundamente una búsqueda en las manos del Señor. Vamos a la Biblia, por favor, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia.
Cuando vamos a la Biblia, vamos a estudiar en esta mañana un pasaje bíblico. Primera de Corintios, capítulo 11. Primero de Corintios, capítulo 11. Este pasaje de Primero de Corintios, capítulo 11, está en consono, realmente es consono con lo que hoy estamos viviendo en esta era. Y le digo que vivimos en esta era porque la era de los Corintios no era diferente a la nuestra hoy. Si leemos la carta a los Corintios, la carta a los Corintios era una iglesia o estaba direccionada a una iglesia que tristemente tenía hermanos en la iglesia, pero que el cristianismo no estaba del todo sólido en la fe, en la vida de los creyentes. Pablo comienza un proceso de restitución y de cambios, porque ciertamente los hermanos en Corinto confundían lo que era el comer, el hábito del comer, con el hábito de la cena del Señor. Y algunos pensaban que iban a la iglesia en la cena del Señor solamente para satisfacer o para hartar el estómago y no necesariamente para un encuentro profundo con Dios. Cuando vamos a la Biblia, primero de Corintios capítulo 11, la Biblia comienza diciendo lo siguiente, versículo 23. Vamos a ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Versículo 23. Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que decía, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Okay. Y después, Ajá, muy bien, sigue leyendo. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo dado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Si ven, el pasaje comienza diciendo, escuchen bien, el pasaje comienza diciendo lo siguiente. Yo recibí del Señor, escuchen bien, yo recibí del Señor lo que también les enseñé. En otras palabras, Pablo no está diciendo, yo voy a enseñar algo que es contrario a la voluntad de Dios. Lo que yo les voy a decir a ustedes es exactamente lo que yo conocí del Señor directamente. Pero luego dice la Biblia que Pablo dice, la noche que fue entregado, hablando de Cristo, dice que Cristo tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Ahora bien, hay un primer principio que aprendemos de esta narrativa. Pablo está recordándonos que en el momento de la cena del Señor, el mismo día que Cristo iba a ser entregado, Pablo dice de que Cristo instituye y celebra la Pascua, pero celebrando la Pascua instituyó la cena del Señor. Y a mí me gusta que lo primero que hace Cristo cuando parte el pan, según la Biblia, es dar gracias al Señor. Ahora bien, la pregunta en esta mañana debe ser, ¿cuál es nuestra actitud cuando las cosas no salen como queremos? Estamos mirando en la narrativa bíblica que dice que Cristo había de ser entregado. Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que uno de sus discípulos lo había de entregar. Pero aun cuando él sabía que lo iban a entregar, la Biblia usa un parámetro para mostrarnos que aún así Cristo parte el pan y como una demostración de agradecimiento, Él da gracias a Dios, alaba a Dios, porque representa el pan partido, el acto de su sacrificio para pagar el precio por el pecado por nosotros.
Y eso me parece bastante interesante. Cristo dando gracias, a pesar de que lo que le venía en pocas horas sería realmente un momento bastante difícil y duro en su vida. Y el pasaje sigue diciendo, versículo 25, de igual modo después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, cada vez que la beban, bébanla en memoria de mí. Y me gusta la memoria, el recuerdo. Qué importantes son los recuerdos. Si algo nos habla la psicología hoy, es que los recuerdos positivos pueden convertirse en un acto de suplantación de aquellos recuerdos negativos. Y Pablo nos está diciendo, apreciados, la cena del Señor es un recuerdo porque la Pascua que Cristo estaba celebrando representaba toda la esclavitud de Egipto, representaba el cordero pascual que moría, que debía ser comido como sacrificio por los pecados. Pero ahora la sangre de Cristo Jesús nos abre un memorial, nos abre un recuerdo, nos abre en gran medida la oportunidad y el acto de poder meditar en el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario. Por esa razón, el versículo 26 llega y dice, porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. En otras palabras, tenemos dos símbolos. El primer símbolo es, coman este pan, y el segundo símbolo, beban esta copa. Y luego termina diciendo, todo el que come este pan y bebe esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que venga. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cada vez que tenemos el privilegio de tomar la cena del Señor, cada vez que tenemos el privilegio de reflexionar en el trabajo de Cristo en la cruz, nosotros estamos anunciando al mundo que Cristo murió por él. Pero ahora viene lo más interesante. Seguimos leyendo. Me encanta que el versículo 27 dice lo siguiente. Por eso, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma de ese pan y beba de esa copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Y luego viene el versículo 30. El versículo 30 es extraño, juvenil, es raro. ¿Cómo es que Pablo está hablando de la cena del Señor, de la indignidad? Y luego salta el versículo 30, Cifuente, Manuel, y mira lo que dice Pablo. Escucha bien. Por eso hay algunos enfermos y debilitados entre ustedes, y algunos han muerto. Alguien se preguntará, ¿qué tiene que ver que hayan algunos enfermos, debilitados y muertos cuando Pablo está hablando de comer y beber indignamente la cena del Señor? Les digo algo, este pasaje es interesantísimo y les explico por qué es interesante. Cuando vamos al concepto de indignidad, la palabra indigno no se refiere a una persona que tiene pecado oculto. Alguien que es indigno no es aquel que lleva una doble vida. Indigno, según la palabra griega que es diakrinó, esa palabra significa el acto de separar completamente una cosa de la otra. Pablo está diciendo que una persona llega a ser indigna cuando no sabe discernir entre comer la comida que sacia y el acto de la cena del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo que llegamos a ser indignos
cuando nosotros no le damos el lugar correcto a lo que significa la cena del Señor. Pero hay algo más. La palabra indigno también significa el acto de decidir. Decidir de qué lado estar. Si de aquellos que toman el comer y el beber como algo liviano, o de aquellos que realmente saben lo que comen y beben y colocan en el lugar correcto el acto de la cena del Señor. Pero luego Pablo dice que como tenemos gente indigna, gente que no sabe ni lo que hace, gente que no discierne entre lo bueno y lo malo, gente que sencillamente se ha dedicado profundamente a vivir sin darle el valor de lo que requiere el rito. Entonces Pablo dice, dentro de la iglesia tenemos tres clases de personas. Los primeros son los enfermos. Los segundos que tenemos en la iglesia son los débiles. Y finalmente tenemos los que son muertos. Y la pregunta es, Pablo, explícanos en esta mañana, cuando vamos al texto original, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que tenemos en la iglesia enfermos, débiles y muertos? Hay tres palabras griegas que me fascinan. La primera palabra griega que Pablo usó es la palabra axeres, que significa literalmente una persona que está falto de fuerza moral. Una persona que no puede afrontar correctamente la crisis que le viene. Una persona que es debilucha. Una persona que no se puede mantener firme. Una persona que le cuesta caminar en la fe. Pablo está diciendo, tenemos hermanos en la iglesia que no tienen fuerza moral. Cualquier cosa los hace caer. Cualquier cosa los arrastra. Porque son personas débiles. La segunda palabra que Pablo usa es la palabra arrostos, que significa, hermana Karina, literalmente significa una persona enferma. Y cuando alguien está enfermo, implica que esa persona no tiene bienestar completamente. Esa persona lleva sobre su peso, sobre su cuerpo, sobre su vida, una carga que lo inhabilita para vivir sanamente o adecuadamente. Pablo está diciendo que dentro de la iglesia también tenemos hermanos que están enfermos. Y no me refiero a enfermos de salud física. No me refiero a gente que está en una cama. Me refiero a gente que sencillamente no sabe avanzar en la vida cristiana. Y la tercera palabra que me encanta la tercera palabra es la palabra koimao, que significa el acto de que alguien se pone a dormir o que dormita, y obviamente que en sentido figurado el sueño y la muerte en el concepto bíblico es prácticamente la misma cosa. Es tanto, cuando Lázaro estaba muerto, Jesús dijo que Lázaro estaba dormido. Pero en este sentido, Pablo no está refiriéndose a gente que se va a su casa a dormir, como algunos piensan. Los adventistas el sábado pasan el día durmiendo. O algunos otros piensan que el dormitar tiene que ver con el acto de alguien que se tira a una cama y pasa el día durmiendo. Nada de eso. Pablo está diciendo que la iglesia está dormida en el sentido de que no se despierta para estar clara del tiempo en que vive y para afrontar lo que le viene. En otras palabras, estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, pero nos pasa como las 5 vírgenes insensatas. Estas vírgenes insensatas, según la Biblia, cabecearon y durmieron. Por lo menos todas cabecearon y durmieron. Pero solamente 5, cuando se pararon, se dieron cuenta de que les quedaba aceite suficiente para esperar al novio. El problema, hermano, es que la iglesia está durmiendo. Y cuando la iglesia está durmiendo, habla de que la iglesia no está alistándose. Y está tan dormida que parece muerta.
Por eso es que a veces decimos la iglesia está muerta. Y puede que la iglesia no esté muerta, sino que está dormida. Pero estamos tan dormidos en la fe que parecemos muertos, parecemos cadáveres. Y el Señor en esta mañana quiere levantar a los cadáveres en el nombre del Señor. Y si está vivo, por lo menos dale una palmada en el brazo. Sí, aplaudirle, no sé qué va a hacer, pero tiene que levantarse del estupor, tiene que levantarse de la condición en que se encuentra, porque pudiera ser que tenemos hermanos en la fe débiles, enfermos y aún dormidos, pero alabado sea el nombre de Dios, que Cristo ha venido a su iglesia en esta mañana para darnos vida para su honra y su gloria. Para que aprendamos a discernir entre lo que es el alimento diario, común, lo rutinario, de lo que es el rito sagrado que Dios instituyó y que representa el sacrificio que Él mismo hizo por nosotros. Mis hermanos, si algo necesitamos en este tiempo es despertar. Y no me refiero a un despertar que va direccionado solo a la misión, porque ese es parte del despertar. El despertar tiene que ser integral. Tenemos que todos los días levantarnos para crecer constantemente a la estatura o a la medida de Cristo en el nombre del Señor. Y preguntarnos, ¿he crecido yo hoy? ¿Me he estancado o estoy muriendo? La segunda cosa que es clave, Dios quiere convertirnos en hombres equilibrados y mujeres equilibradas en su salud mental. Dios quiere que nuestra relación con nuestros semejantes sea una bendición para la gloria de Dios. Y finalmente, Dios desea levantar a su iglesia para que se levante, Jamie, el fuerte pregón y Cristo venga por segunda vez. Amén. A veces esperamos a la persecución difícil. Algunos esperan la persecución cuando vengan los militares y cierren las iglesias, nos lleguen a la casa armados, nos lleven a la cárcel. Pero ¿saben una cosa, hermano? La más grande persecución comienza cuando nosotros nos dedicamos enteramente a la predicación del Evangelio. El enemigo no quiere que la obra de Dios se haga con poder. Él quiere que la iglesia siga dormida, adormecida, haciendo lo que le manda, haciendo lo que le indican. Pero queremos en esta mañana empezar a hacer cosas grandes para la gloria del Señor. Escuchemos la voz de Dios. Digámosle a Dios, Señor, estoy como adormecido. Solamente voy a la iglesia los sábados y eso si acaso. A veces voy los miércoles y eso pudiera ser de vez en cuando. A los grupos pequeños me aparezco cuando puedo. Pero lo peor no es eso, hermano. El devocional matinal en la mañana, muchos hermanos han dejado de hacerlo. Y lo más grave no es eso, que aún hemos dejado de orar. Y la razón por la que la iglesia hoy parece no levantarse y estar en apatía espiritual es porque no hemos despertado la realidad de que vivimos en el tiempo del fin. Y cuando estemos conscientes de que el tiempo que vivimos es terrible y peligroso, ese día, en el nombre de Dios, vamos a comenzar a despertar del sueño. Y el Señor nos va a sanar de la enfermedad. Y nos va a dar fuerza moral para enfrentar las dificultades en el nombre del Señor. Amén. Dios sabe que tienes luchas en tu vida. Dios sabe tus problemas. Dios sabe tus debilidades. Él te quiere dar el poder para hacer su voluntad en esta mañana para su honra y su gloria. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos reconocieron nuestra condición espiritual? Queremos decirle a Dios, Señor, quiero que vengas hoy en mi vida, porque necesito ser sanado para tu honra y tu gloria. Amén. Necesito levantarme del sueño en que me encuentro. A veces concentrado en mi problema y no me doy cuenta que hay otros que están muriendo sin conocer a Jesús.
funeral. Yo me pregunto, ¿será que esta persona que descansó conoció el mensaje? Y a veces digo, ¿dónde están los que conocemos el mensaje del Evangelio? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo para decirle a Jesús, a los demás, que Jesús viene? Me temo que unos pocos hacen la obra y los demás la critican. Me temo que unos pocos salen a la calle a pregonar y los demás tiran piedras. En esta mañana el nombre de Dios sea tan glorificado, que nuestra vida nos ayude a poder caminar sin indignidad, sin juicio, pero con la mente clara de que Cristo murió por mí. Así que en esta mañana, cuando compartas el pan y el vino, recuerda que eso representa lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y cada vez que lo hagas, llegará a ser una bendición para la gloria y honra del Señor. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿habrá uno en esta mañana que se coloque de pie y diga: Señor, dame la fuerza moral que necesito para enfrentar la prueba? Dame la capacidad para ser sanado porque estoy enfermo. Levántame. No sé cómo vas a hacer. Me vas a dar palmadas, me vas a gritar al oído. No sé qué me vas a hacer, pero haz algo para que me levantes, porque estoy dormido. Estoy dormido. Y cuando entendamos que estamos dormidos y necesitamos hacer un poco más para la causa de Dios, estamos seguros que van a venir cosas grandes en el nombre del Señor. Dios quiere hacer cosas grandes en su iglesia y la está haciendo, si fuera, y la va a seguir haciendo, porque Dios no se detiene. Pero queremos a un ejército alistado para el pronto regreso de Jesús. Necesitamos a una iglesia comprometida todos los días para la causa de Dios. Necesitamos a una iglesia que su estilo de vida sea buscar a Cristo Jesús todos los días. Y finalmente queremos que Cristo sea glorificado en su muerte, en su resurrección y en nuestra vida también, para su honra y su gloria. Querido Padre, en esta mañana, Señor, tu iglesia ha reconocido que en ocasiones a veces hemos actuado con indignidad. No le hemos dado el lugar correcto a aquello que tiene que ser usado correctamente. Te ruego profundamente que bendiga a tu iglesia en esta mañana y que nos ayude, Señor, a salir de la enfermedad en que estamos espiritual, a salir, Señor, de esa debilidad que no nos ayuda a ponernos de pie, pero finalmente, Señor, que nos levante del sueño y aún de la muerte espiritual para cosas grandes en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Bendícenos en esta mañana y guíanos, porque tu gracia es poderosa desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. Vamos ahora a pedirle a todos